(10:03) en Colombia. Buenas noches, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Soy Carlos Mira y los acompañaremos junto a Edwin Robles y un invitado que vale la pena decir que es muy especial, hasta las 12 de la medianoche. Si usted tiene Instagram, pues la invitación es para que siga la cuenta del Libro del Cartel. Ahí publicamos la pregunta: ¿qué conoce de la brujería africana? Déjenos ahí su comentario con mucho respeto, por favor. Si quiere, si de pronto no tiene Instagram, lo puede hacer también en Twitter. Puede responder a la pregunta ¿qué conoce de la brujería africana? Con el numeral que tenemos para hoy, que es Debuta mi selección. Bienvenidos a una noche más. Edwin Robles, buenas noches y gracias por estar acá acompañándonos. Qué buen tema el que tenés para hoy. Muy buenas. Ahí, ahora sí, Carlitos, mira, muy buenas noches a todos los oyentes de Cartel Paranormal de la Mega. Y sí, como tú lo has dicho, estoy contento porque hoy vamos a trabajar un tema que ya habíamos tenido la oportunidad de abordar, pero lo bacano de esto es que siempre quedan cosas en el aire, y quedan cosas bastante importantes en el aire. Lo que vamos a procurar hoy con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, es abarcar lo que realmente hemos hecho en profundidad sobre todo esto que significa en la magia yoruba, en todo lo que tiene que ver con la santería, con la magia africana. Bueno, algunos le dicen así, magia africana. Ya nuestro invitado nos lo va a ir aclarando, y también ir conociendo tanto vestimenta, todo lo que son costumbres, y aparte de eso, irle quitando un poco el misticismo, mi querido Carlitos, sí, que se ha ido formando con referencia a otra línea que yo también la he ido aclarando cuando me la preguntan, es el vudú. Todo el mundo relaciona magia yoruba con vudú, y una cosa es eso y otra cosa es lo otro. O sea, una cosa es el vudú, otra cosa es la magia yoruba. Pero entonces, ¿el vudú viene de África de eso o tampoco siquiera viene de por allá? Bueno, eso sí nos lo va a aclarar nuestro invitado, pero sí se tiene entendido que es algo dentro de la como para hacer cosas malas, negativas. Pero hay bastante historia que ha reflejado este tipo de situación, y yo siempre lo he atacado. ¿Por qué? Porque el cine es el que mayormente se encarga de desviar la información. O la desvía o es concreta. ¿Sí? Pero son muy pocas las películas que concretizan ese tema. Recuerdo mucho una que es muy conocida, llamada Los Creyentes. Es de los años 80, no sé si estaré mal, creo que es del 84-85, y narra precisamente esa parte que uno quisiera no verla, pero está allí presente, y es el vudú, la práctica, la macumba, del candomblé y todo este tipo de situaciones que van desarrollándose en estratos muy bajos, en aquellos estratos tan bajos, y que se recurre a una defensa que hoy en día se conoce como esa santería, como alabar a esos dioses o a los santos. Entonces, si uno tiene establecido ese tipo de contras, pues muy seguramente pues el vudú y todo esto en la macumba pues no va a hacer tanto daño o tanto efecto. Pero pues he traído un experto que sí nos va a aclarar puntualmente todo lo referente a la macumba, al candomblé, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más me va a gustar, mi querido Carlitos, es el hecho de que hay personas que aún hoy en día se atreven de pronto a catalogar el tema de una forma, yo diría, prostituida, porque todos los fenómenos paranormales tienen esa línea de fondo: prostituirse, volverlo comercial y sacarle plática. Muy bien, el invitado que tiene... Sí, señor, se llama Leonardo. Experto, sí, él se llama Leonardo, es experto en esto de la santería, pero pues voy a dejar que él mismo se presente, mi querido Carlitos. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, para toda la audiencia que nos está acompañando, para todas las personas que tienen esa expectativa por conocer realmente qué es lo que trae la tradición cultural yoruba, la tradición cultural y religiosa que viene de África. Primero que todo, a la presentación que estaba hablando
Carlos, no se trata de la brujería africana. Ese es un nombre peyorativo, es una situación mal dicha, es algo que obviamente se dice de una persona que no tiene el conocimiento de algo a qué se está refiriendo. Cuando hay situaciones en donde se hace una afirmación tal vez negativa, eso es como, por decir un ejemplo, cuando a un abogado lo llaman el tinterillo, cuando a un médico lo llaman el matasanos, cuando una persona quiere decir algo que es peyorativo en algo, en alguna descripción. ¿Sí? Lo que pasa es que esa fue la pregunta que se montó en el libro del cartel que montó en el Tres Palacios. Entonces esa es la que hice. Y precisamente eso es lo que a mí me gusta, poder aclarar de una manera precisa. ¿Sí? Perfecto, sí, Claro, pero me usted es el parece- experto, usted el No, que sabe. y obviamente me gusta que empezó con una palabra muy, muy precisa por aclarar. Ujú. Porque de todas maneras en las vertientes de la cultura, como lo digo, la cultura tradicional yoruba o la religión yoruba, ha sido muy estigmatizada. Como lo estaba diciendo Edwin, puede parecer que viniera de los estratos, o no parecer, es que en realidad sí, esta fue traída por los estratos bajos porque fueron por los esclavos quienes a raíz de la, ¿cómo se llama eso? De lo cuando tuvieron que salir los esclavos de África, ellos guardaron en sus corazones eso, lo transmitieron a través del tiempo a sus amos. Ya está, esto lo sigue siendo un paso supremamente gigante, ¿no? Porque todo eso lleva una tradición, ahí podemos hablar de sincretismo, cuando lo tuvieron que realizar en su momento. Ahorita no es el momento de tener un sincretismo, porque hay una libertad de culto. También, por decir un ejemplo, esas personas tuvieron que hacerlo de una manera muy artesanal, muy autóctona, muy con sus propias raíces espirituales. Entonces pareciera que viniera de una vertiente, ¿cómo fue que la dijiste, Edwin? ¿De qué? De la misma vertiente yoruba. Sí, pero como de lo bajo. Algo Bueno, así, más o lo menos que es el dijiste. vudú, la macumba. No, algo respecto a las personas. No recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, Recuerdo algo en lo que te estaba escuchando, como Sí. si de pronto fuera también utilizado por un tipo de personas. Ok. Y no, resulta que lo que es la religión yoruba tiene una gran afinidad, después de que se conoce todo lo que es llamémoslo entre comillas, el poder que tienen los orichas, la fuerza espiritual que con ellos se puede lograr, pues en todos mejor dicho, se dice que hasta el mismo Obama viene de corrientes netamente africanas y hay un hermano, es que no estoy seguro si es un hermano o el abuelo que pertenece a la religión. Sí, por dar un ejemplo, porque obviamente hay de todos los estratos, hay de todos los sentimientos, hay de todos los conceptos, obvio, como en cualquiera de las religiones y como cualquiera de las labores profesionales, porque lo mío yo lo considero como una labor profesional, hay de todo. Y pues gracias a Dios, gracias a Orúmila, a todos los orichas, he podido encontrar en mí realmente lo que las personas quieren buscar, una buena luz, una buena guía, un buen desempeño, una buena labor sobre la humanidad, una buena labor sobre nuestros amigos, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que nos corresponde como personas, como familia, como poder ser algo útil a la humanidad. Muy bien, Leonardo. Y esto es muy básico y es bueno arrancar desde un comienzo. En el comienzo de los comienzos, obviamente aquí no vamos a dar una cátedra de historia, porque sé que muchos nos aburríamos en el colegio cuando empezaban con las fechas y todo, pero lo que sí me gusta, sobre todo esto de la religión yoruba, es sus comienzos, es todo lo que tiene que ver con la magia ancestral que la cubre, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? Es un tipo de religión, es una forma de vida, ¿cómo podríamos ubicar a esta, podríamos decirlo, noxis, a este conocimiento? Bueno, como usted lo está diciendo, pues parte es de una tradición supremamente antigua. Se dice que la religión yoruba es de la primera religión que practicaron los primeros seres. Escuche bien la palabra para que ojalá me pregunten muy bien sobre cada palabra que estoy diciendo y en sus cabezas pueda caer las preguntas que ojalá me hagan. Es la religión que utilizaron los primeros seres que habitaron la tierra. Entonces así de antigua es. Si lo queremos llevar a un libro, como usted lo está diciendo, pero no vamos a hablar de eso, que es histórico,
En el Antiguo Testamento habla de los sacrificios, del oráculo y todas esas situaciones que están escritas tal cual como una situación histórica. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de dónde viene? Yo me atrevo a decirlo que el principio de la humanidad. ¿Por qué? Porque así lo justifican Odum de Ifá, ¿sí? Pero bueno, más adelante iremos con las preguntas que ojalá lleguen a realizar. Muy bien. Estamos previamente, Carlitos, hablando de todo lo que es la religión yoruba. Habíamos tratado en su momento esta esencia. Es una creencia o es prácticamente un tipo de creencia no monoteísta, sino es más politeísta, porque aquí no cabe solo un Dios, sino varios. O tú me corriges. Exactamente, Leonardo. eso es lo que Sí, ok. decir. Póngale bien atención, mucha gente mal informada, o de pronto obviamente es que hay personas que no necesitan estar informadas de lo que no le interesa. Sí, no, total. Entonces eso es una cosa que tampoco tiene que todo el mundo tener en cuenta. Pero la realidad sobre lo siguiente, sobre lo que usted está diciendo no es una religión politeísta. Perfecto. Primero que todo, nosotros, llamémoslo así, dependemos, nacemos, creemos, sentimos, vivimos por el mismo Dios omnipotente de toda la humanidad. Tanto que estoy diciendo de que viene el principio de la humanidad y me refiero a textos bíblicos donde hablan de situaciones que se hacen respecto a los rituales, tanto como, por decir, llamémoslo de tipo esotérico como de oráculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el mismo Dios omnipotente. Yo le digo a las personas, es el mismo Dios de su tatarabuelita. Okay. Lo que cambian son los mediadores, pero esos mediadores no se llaman dioses, se llaman orichas. Son deidades, que es la gran diferencia entre el Dios Todopoderoso, y entonces ahí es donde cambia todo el argumento respecto a lo que tú estás diciendo, porque no es politeísta, es monoteísta. Ese Dios, Leonardo, ese Dios al que tú haces referencia, ¿tiene un nombre? ¿O no tiene nombre? Claro, Dios. Si usted lo va a ver en el idioma español, se llama Dios. Si usted lo va a ver en el idioma yoruba, se llama Olodumare. Si usted lo va a ver en inglés, se llama God. Es el mismo Dios de todos los idiomas y el mismo Dios de siempre. Ahora, tú nos cuentas algo muy interesante, los mediadores, pues porque la religión católica tiene a sus mediadores, los ángeles, ¿cierto? Sí. Los arcángeles, los serafines, los ecorafines, etcétera. Pero también tengo entendido que esos mediadores tienen aquí en la religión yoruba sus nombres y cada uno tiene una función. Solamente que el sincretismo, para que todos me entiendan, fue una manera de camuflar la creencia para poderla seguir pasando de generación en generación. O sea, ¿por qué? Pues porque los españoles oprimieron el concepto, la creencia, el dogma de estas generaciones de esclavos, que pues lo único malo que hacían era rendirle pues culto a sus ancestros. Era lo único malo. Pero lo hacían de manera, como le está diciendo, oculta. Camuflada. ¿Por qué? Sí. Porque como estamos en la época de la Inquisición, o estaban en la época de la Inquisición, todo lo que se viera era mal visto respecto. El oscurantismo se da por todas las vertientes que no dejaron de que eso avanzara. Ni esa ni ninguna otra acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El catolicismo, por decirlo, se llevó fue a las malas. Eso no fue aprendido, eso fue impuesto, eso fue por obligación. Entonces, pues con más veras, teniendo tal trato de esas personas que viajaron, pues obviamente tenían que hacerlo de una manera oculta. Pero entonces en el sincretismo lo que ellos hicieron fue buscar de pronto las cosas que tuvieran cierta similitud, así fueran los colores, porque se dice que ahora vamos a otra parte, que ojalá lo tengan anotado para hablar de los colores y decir, pero ¿qué tiene que ver los colores? Los colores tienen cierta función. Entonces identifica a ciertos orichas. Y ellos lo que buscaron fue eso, también en ciertas herramientas que tienen los orichas, y entonces el caso más común es, de mi parte no, porque lo que hacemos con el equipo de trabajo que tengo, con lo que yo hago, con lo que se hace netamente, todo lo que tiene que ver realmente es con la función Ifá africana, es con la neta esencia de Ifá, ¿sí? No con como es llamado ahora el Ifá criollo o la santería criolla, que es realmente un revuelto lo que hacen. Entonces en la casa... Sí, que he visto que lo revuelven hasta con espiritismo. Es una cosa que revuelven, bueno, no quiero, mejor dicho, yo digo lo que sé y lo digo, no me estoy refiriendo a nadie, pero revuelven muchísimas cosas. En el caso de nosotros, en el caso de trabajos, cuando nosotros hacemos consagraciones, sea mano de orula, sea guerreros, cuando ya se necesita la participación de más babalaos, como es el caso de mano de orula, lo hacemos con un equipo de babalaos colombianos, pero de alta escuela,
de Sí. alta formación, somos personas que somos, vaya por decirlo, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero somos muy reconocidos en lo que hacemos. Muy bien. No, perdóname, qué pena para aclarar eso, no hacemos ninguna situación que tenga que ver con espiritismo ni con sincretización. Toda la línea de nosotros es netamente con la línea africana, como O sea, la original. la original, como por decir un ejemplo al que estoy refiriendo, un gran babalao amigo que es Nelson Reyes, con los babalaos Sarria, que son de el equipo, de nuestro corazón, que somos más que amigos y babalaos, hermanos en la religión, somos familia. Y con ellos es que nosotros hacemos todo este tipo, por eso hago énfasis que somos un grupo de babalaos colombianos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conservar y preservar lo que es la auténtica esencia nigeriana, la auténtica, así hagamos consagraciones en Cuba, porque cuando vamos a realizarle a nuestros ahijados consagraciones en Cuba, pues las hacemos por facilidad tanto de desplazamiento como de otras cosas, ¿sí? Entonces, pero siempre bajo la esencia auténtica del Ifá original. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Carlitos, pues aquí ya tenemos un gran parcial de lo que vamos a hablar en esta noche, que es algo muy interesante y sobre todo vamos a ir desmitificando cosas, desmitificando Eso. mitos, que es lo que realmente tienen las personas en conceptos primarios con una persona que prácticamente está dentro de este gran conocimiento. Sí, señor. Las personas del común, por ejemplo, yo soy de los que digo, eso es o brujería o magia africana. Uno le dice así, ¿cierto? Y por acá dice Andrés, a través del Twitter, con el numeral de Bútame Selección, dice, yo he escuchado que la magia africana es la más fuerte que existe, la que más poder tiene. Pues le digo sinceramente a Andrés que está bien informado. Dice Ifá que no hay nadie quien vea más que Ifá. Y las obras, los ebos, los rituales que se realicen determinados por Orúmila es porque tienen una fuerza contundente. Porque se dice que Orúmila es la única deidad que puede cambiar el destino de una persona. Yo soy de las personas que reconozco que pueden haber muy buenos lectores de cartas o que pueden haber muy buenos lectores de tabaco, si es que lo vamos a decir, o de algún tipo de adivinación, ¿sí? Bueno, lo acepto que hay personas que pueden ser acertadas. Pero si una persona va a consultarse con una persona de esas y le encuentra que tiene un mal espiritual, llámelo brujería, enviamiento, maldición, o que está a puertas de tener un peligro grave, ya sea él en su familia, un peligro de muerte, una enfermedad, pues simplemente va a que le digan qué va a pasar. Mientras que Orúmila es la única deidad que puede cambiar el destino de todas las personas. ¿A través de qué? De los diferentes rituales, de los ebó que se realizan para que así haya un intercambio espiritual, de lo terrenal a lo divino y la vida de la persona pueda cambiar. Okay. Eso es lo que mueve el astral, eso es lo que mueve lo que la persona está viviendo. A través de lo que Orúmila le indica, le da como consejo a las personas y lo mueve a las rituales que haya que realizar, se hace el compendio para que la persona pueda cambiar y mejorar. Hay personas que han estado muchísimo tiempo en enfermedad, en malos negocios, no avanzan. Eso es una situación que son muchísimos los ejemplos, no acabaríamos, hablaríamos de solo ejemplos, porque gracias a Dios Orúmila, la cantidad de casos de gente no son pocos, es mucho, porque a eso es lo que me dedico, por eso lo digo, esa es mi profesión, esa es como lo que estábamos hablando al principio, esa es mi profesión, con asteriscos, ¿cómo se llama? Con comillas a los comillas, lados. Sí, señor. Estamos tumbando mitos. Entre esos mitos, dice por acá Isa Prada, tengo entendido que una vez al año sacan al muerto y camina entre los vivos. Algo así como un zombie. Eso es un mito, entonces, por no decir una palabra de pronto fea. Eso es una mentira, eso no existe. ¿De dónde van a sacar un muerto? Pueden tal vez montar un espíritu, ya las personas que sean espiritistas, de pronto, no sé, puedan montarlo. Respecto a lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, es de que en nuestro caso llevamos es netamente la esencia de Ifá. Habla uno de Ifá en donde dice que aquí es donde nace la virtud de que los ochas bajen a las cabezas muchas veces diciendo verdades y muchas veces diciendo mentiras. Aquí es donde se comprueba de que una persona que de pronto diga que no estoy hablando mal de nadie, estamos acá hablando de lo que yo conozco, de mi religión y de lo que yo sé respecto a ella, pero entonces yo me baso en todo lo que Orúmila dice, de que puede haber un espiritista que en cierto momento crea que está montado y no, resulta que tiene ideas en su cabeza.
Eso lo está diciendo Orúmila, ¿sí? Hablo del espiritista como tal, Sí. que de pronto puede estar supuestamente dar un mensaje, y dice tanto Orúmila de que aquí es donde nace la virtud de que bajen los ochos a las cabezas humanas, muchas veces diciendo verdades, muchas veces diciendo mentiras. Por eso es de que Orúmila dice de que es lo más concreto. Estábamos hablando respecto a lo que decía Diana, me decía algo así de que sacaban un muerto, que tal. Eso lo hacen es de manera Isa. espiritual. Sí, Isa. señor. Entonces, ¿qué más dice ella en su comentario para poder de pronto... No, eso, que sacan una vez al año el muerto y camina entre los vivos, algo así como un zombie. No, eso no es un zombie, es por decir un ejemplo, una persona a lo que estoy hablando. Yo he visto por eso pues que aclaro también de que yo he visto espiritistas en Cuba, por decirlo, muy fuertes. Sí, lo sé, pero vuelvo y le digo, yo confío en la palabra de Orúmila. ¿Mm? Muy bien. Digamos, y en algunas otras entrevistas que hemos tenido la oportunidad de tener acá en el Cartel Paranormal, hemos hablado con personas que se han iniciado, y dentro de lo que se dice para poder saber que no estoy hablando con alguien que me está tumbando o que me está mintiendo, que se está camuflando, pues hemos hablado con personas que dicen, no, es que para poder llegar a oficiar como sacerdote dentro de esta religión hay que viajar a Cuba y hay que tener un padrino. ¿Cómo es esta iniciación y cómo se inició Leonardo, por ejemplo? Sí, eso es verdad. Obviamente no tiene que ser solo en Cuba, por lo menos si hay una persona que quiera que lo lleve a realizar sus consagraciones ya de Ifá, pues puede uno ir a África, ¿sí? También se pueden hacer en Miami. Es que lo que importa es el grupo de trabajo que haya, que realmente sí hace algo con lo que porque vuelvo a lo mismo. También yo he tenido personas que han tenido que votar consagraciones porque no les camina para bien, sino lo contrario, para mal. Personas que han llegado a mí ya con consagraciones. Entonces, buscando el mal, la profundidad del mal, resulta que están mal consagrados. Entonces, eso no es de que simplemente tenga que ser allá, es que hay que saber con quién. Claro. ¿Cómo es una persona mal consagrada? ¿Cómo se da cuenta usted que está mal consagrada? Eso lo dice Sifá, porque en mi página precisamente pongo eso, de que tenga en cuenta primero que todo, de que hay personas que utilizando atuendo y collares y sombrero y todo se hacen pasar por santeros, y ante una persona que no conoce, pues vaya y le hace. Me han llegado personas que dicen que les han leído el agua, que le leen las manos, eso no es religión yoruba. La religión yoruba nace únicamente cuando le cuele, con el caso del babalao y los caracoles esto ya es otra vertiente, los chamalongos, ya ahorita vamos a hablar de eso, que también es un medio de adivinación, pero eso ya es de una cosa que se llama el palo, y eso ya es una cultura que viene del Congo, que también tiene una sincretización, ellos ya sincretizaron lo que es Congo con orichas. O sea, hay una combinación. Sí, allá entre ellos hay una combinación, también... llamémosla, ellos combinaron lo que es el Congo, que viene de la parte del Congo de África, porque fueron los que viajaron, por decir, a todo lo que son, por decir, Nueva Orleans y todo eso ya es otra vertiente, pero bajo una misma no bajo una misma espiritualidad, sino bajo África, o sea, el terreno de África, porque uno les tocó para un lado, otros para otro y otros para otro, entonces quedaron como repartidas esas religiones. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más era lo que necesitábamos aclarar respecto a lo que me estabas diciendo, Carlos? Están preguntando por el vudú. Andrés Cifuentes dice que si el vudú tiene entonces algo que ver con lo de la brujería, como llaman ellos, la brujería africana, y que si no, que sin qué se parece. En la vertiente, lo que estoy acabando de decir, de que nace de África y es otra forma espiritual. ¿A quién? A las deidades de ellos, no sé cuáles son, no de lo que es de vudú. Voy a hacer una referencia, yo no sé si ustedes en alguna ocasión vieron un programa de Pirri que salió hablando de vudú, ¿no lo vieron? No. Un programa excelente, pero fue supremamente amarillista en lo que tiene que ver con la promoción del programa, porque salió un tipo que tomándose una sangre y todo eso, pero el programa fue dirigido a mostrar la realidad del vudú en Haití. Okay. Y entonces, o en Nueva Orleans, en una de las dos, no estoy seguro, pero fue en una de las dos. En Haití. En Haití, bueno, y entonces ya cuando encuentran, claro, sí, perdón, qué pena. Ya cuando encuentran la esencia real del buen vudú, es cuando se ve lo limpio que es. Entonces eso viene a hacer referencia a lo que estábamos hablando. Puede una persona disfrazarse de santero y hacer de una persona que esté confiando en que se le está haciendo algo espiritual un deterioro peor.
porque se ponen a hacer rituales. Hay uno donde Ifá que dice que no trate de jalar lo que está en el cielo porque lo puede aplastar. Esas las personas que hacen invocaciones sin tener potestades, la potestad para realizar algún ritual. Es la persona que de pronto se pone a hacerse trabajos que se ponga a ver en internet, que se ponen a buscar trabajos de santería para tal cosa. Se enredan peor porque están haciendo ofrecimientos espirituales pero no saben a quién. O de pronto lo nombran, pero no tienen la sotá, no tienen las consagraciones como tal, no tienen lo que es la manifestación del oricha ya hecho una realidad sobre la tierra, ¿sí? Entonces cualquier espiritualidad la puede tomar. Ahí es cuando una mala espiritualidad se puede de pronto quedar en una casa, en un cuerpo, en una persona. No generalmente tiene que ser por brujería. Una persona se le puede pegar en la calle un mal espíritu, se le puede pegar en el cementerio. ¿De a dónde? Se dice de que todo aquí en este recinto, en la calle, en una oficina, en donde sea, hay espiritualidades. Entonces, claro, porque estamos en medio de, digamos, de varias dimensiones, por decirlo de alguna manera, compartiéndolas, y no sabemos realmente quiénes están integrando esas dimensiones. Leonardo, pero es muy importante saber y aclarar, obviamente, dentro de esta religión yoruba, quiénes son los que realmente representan como esos mensajeros, a esos orishas. ¿Podrías, por ejemplo, ilustrarnos con los nombres de esos orishas y cada función, la función de cada uno? En el caso principal se dice de que Orunmila es la máxima sabiduría, es el principal de la religión yoruba, porque Orunmila es la deidad designada por Dios para poder traer un mensaje a la humanidad, y se dice que Orunmila vino a componer este mundo roto. Quiere decir esto, a componer las situaciones de las personas, porque el propósito de Orunmila es de que toda la humanidad tenga un buen vivir. Entonces por eso se cumple la promesa de Orunmila de que las personas que le seguimos, que cumplimos con lo que son los presignios de Ifá, con su consejo, con el cumplimiento de los rituales, pues tenemos una vida agradable, una vida próspera, ser reconocidos muy positivamente, y eso es una promesa que gracias a Dios y a Orunmila la he visto manifiesta en mi vida, que eso es algo de la cual pues lo vivo. ¿Cómo no voy a dar un buen testimonio de eso? Entonces, estando Orunmila, están otras deidades, como de pronto puede ser Odudúa, puede ser Obatalá. Le voy a primero a nombrar las deidades porque son una cantidad, sino las que siempre van como primera, primordiales. Primordiales, exacto. Entonces está Odudúa, está Obatalá, está Eleguá, está Hecho Eleguá, que es Hecho Eleguá, está Ochun, Yemayá, está Oyá, está Olokun, está De, está Ayé, está Oyá, está, a ver, ¿quién más? Está una deidad que tiene que ver con la justicia, se llama Ochosi, está Ogún, bueno, las deidades son como 200, se dice que son 201 las benévolas, que sí, en el dialecto se llaman los guamales. Perdón, los orumales. Okay. Y los guamales son los benévolos. Los malévolos, qué pena. O sea, los que representan el mal. El mal, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que cada una de esas deidades tiene una dualidad. Y entonces, en cierto momento, una deidad puede ejercer una situación positiva o negativa hacia una persona, desde el astral, desde la forma espiritual. Cuando nosotros entregamos un ebó, se dice de que Hecho Eleguá es el testigo del ebó, y él es el mensajero, que de lo terrenal lleva constancia al cielo del cumplimiento de la persona. ¿A quién? A un oricha, a una deidad, pero no se sabe si la entrega a la forma positiva o negativa de la deidad para sí mismo poder solucionar lo que la persona tiene. Muy bien. O sea, digamos que son los que intervienen en cada acción. En la acción. Entonces, ¿intervienen de qué manera? Así como le he nombrado tantos orichas, tomemos unos 3 para poder tener referencia y que son de los más conocidos. Supongamos Changó es el rey de la religión, es mi padre en santo, y pues él tiene muchísimas virtudes. Estas deidades realmente lo que están representando son las fuerzas de la naturaleza. A veces, cuando se dice de que hay personas que piensan que el oricha es, lo voy a decir no de una manera peyorativa, sino simplemente para que se pueda entender bien. Piensan que el oricha es un negrito que le ponen un vestidito rojo y con blanco y un machete. No, eso no es un oricha.
Es obvio que no es un oricha. La deidad, la fuerza espiritual que tiene el oricha está representada realmente es en las fuerzas de la naturaleza. En el caso de Changó, representa el trueno, representa el rayo, representa las palmas, representa la altura de las palmas, representa, también representa los sonidos de los tambores batá. En el caso de Yemayá representa el mar. En el caso de Olokun representa la profundidad del mar, de los océanos. En el caso de Ochun representa los ríos. En el caso de Obatalá también puede ir con las montañas. Entonces, si usted se da cuenta, cuando una persona realiza un Ebo, un ritual, está realizando es una presentación a las fuerzas de la naturaleza, no al negrito que sale como un muñequito en ciertas cosas que a veces muestran. Entonces, cuando una persona, por lo menos si alguien va a mi cuarto de santos y ve las figuras, me dicen, ¿y ese es quién? No, pues es una figura yoruba, de la tradición cultural yoruba. No es que ese sea el oricha. Y hay una cosa que teniendo en cuenta, en la parte vuelvo y hago referencia de que en la parte bíblica me gusta el Antiguo Testamento tomarlo como una referencia histórica. Yo hasta el Antiguo Testamento, súper. Como una referencia histórica, en la cual también hablan de que no se adorarán imágenes hechas por el hombre. Entonces ahí viene eso, tiene muchísima razón. Sí. Porque nosotros lo que hacemos es hacer los rituales delante de la sotá, que la sotá son unas piedras que son consagradas o son preguntadas para determinar que si tienen la fuerza espiritual de cierto oricha. Sí. Y una otá no la hace ningún hombre. ¿Sí? Entonces, perdón, sí. ¿Por qué creer en el Antiguo Testamento siendo de otra religión? No, porque como le estoy diciendo puede ser de otra religión, pero ya acomodada, o sea, es la historia de la humanidad, pero acomodada a la religión católica, si es que lo quiere de pronto, ¿cómo se llama eso? ¿Comparar? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, otra vez, por qué hablar? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree en el Antiguo lo que Testamento? pasa es de que de todas maneras habla vuelvo y le digo, como una parte histórica me parece hermoso. Okay. Habla lo que es la realidad, tú vas y miras, todo lo que es de Egipto es una verdad, todo lo que pasa con los rituales es una verdad, lo que hacían, los sacrificios que hicieron en ese tiempo, los oráculos, y ¿sabe qué? Encontrando ahí una cosa de que me fascina muchísimo, el último libro precisamente del Antiguo Testamento, en donde habla de Eclesiastés. Y en donde Eclesiastés habla de una persona, un rey que le pide a Dios porque le dice que qué quiere y le dice que le conceda la máxima sabiduría, ¿ok? Pero si usted va y mira cómo era el templo de Salomón, era donde se hacían los rituales, era donde había el oráculo, era donde se dice que de muchos reinos lo llevaban y les llevaban riquezas, porque él daba consejos a los de los otros reinos. Entonces, para mí, yo tengo una teoría, y es la primera vez que la expreso hacia el público. Para mí, yo pienso que él tenía que ver muchísimo con lo que es la esencia yoruba. Porque él ponle bien atención y vamos a hacer unas conjeturas. Que esa es una de mis... ¿Cómo se llama? De mis hipótesis, en las cuales tengo, porque yo, pues con el tiempo y todo, ahí sí llamémoslo entre comillas, experiencia y conocimiento que he tenido de tantas cosas, obviamente uno tiene que también hacer ciertas conjeturas. Se dice de que Orúmila es el Eleri y Pin, la máxima sabiduría sobre la tierra. Vamos a cortar ahí, ya les digo el resto. ¿Qué le pidió Salomón a Orúmila? A Dios, la máxima sabiduría. Y se dice que se la concedió, ¿ok? Sí. Hablamos de que en el templo de Salomón se hacían los rituales, donde había todo tipo de rituales, que ustedes bien conocen a qué me refiero. Entonces, si tenía la máxima sabiduría y realizaba ese tipo de rituales, es porque estaba haciendo lo que realmente tocaba hacer, ¿no? Porque se lo concedía a Dios. Igual pasa con Orúmila. Orúmila llega a ser la máxima sabiduría porque conoce las vidas de todas las personas. ¿Cuántas experiencias conoce uno como Babalao sin necesidad de vivirlas, sino de todas las personas que uno va consultando a través del tiempo, de la vida, de los días?
y viendo las experiencias de ellos. Entonces de esa manera Orúmila se vuelve el Eleri Ipín, que eso quiere decir la máxima sabiduría sobre la tierra. Hay una cosa muy importante para contextualizar lo que habla Leonardo, que es muy interesante, mi querido Carlitos. Sí. No sé, esa es mi opinión y obviamente respeto totalmente las creencias que tenga Leonardo y todo lo que ustedes, oyentes de Cartel, también tengan. Pero yo llevo investigando el tema de la religión y veo que hay unas comparaciones similares que no se han tomado en cuenta, que vienen muchísimo más atrás de la Biblia. Estoy hablando de Mesopotamia, estoy hablando de Egipto, estoy hablando de Siria, de Persia, etcétera. Y ellos tienen algo curioso, y es lo que, digamos, se ha llevado incluso a discutir, a debate, el tema de quién realmente de esas culturas tenía el concepto real, el concepto humanista real y el concepto de la religiosidad, por ponerle algún nombre, una etiqueta, porque realmente es una etiqueta. Pero veo que, por ejemplo, es la segunda persona con la que he tenido la oportunidad de hablar, Leonardo, y que pertenece a esta hermosa creencia, la religión yoruba, en la cual no se despegan del concepto católico. O sea, ¿por qué? Porque con un gran amigo, Wilson Ogbeche, lo saludo, hablábamos de eso precisamente, y él me decía, no, es que nosotros también vamos a la iglesia, nosotros también hacemos nuestros rituales y obviamente también estamos comprometidos con la iglesia católica, pero históricamente hay cosas que no cuadran dentro de la religión, dentro del paso de los politeístas al monoteísmo. Perdón que te interrumpa ahí, sí, me da pena. Sí. En el caso de que tú estás diciendo, precisamente lo que yo digo es eso, que nosotros no llevamos en la casa de nosotros, lo que es el equipo de nosotros de trabajo, por decirlo, la casa nuestra, no llevamos esa filosofía, esa folcloridad en las creencias. Okay. Porque una persona que cree en los orichas y que tiene su fe dispuesta para los orichas, pues yo he ido a misas, he ido de pronto a velorios, he ido de pronto a... Sí, ajá, pero ahí sí, como hablábamos, a rezarle a Dios, si es que uno lo hace, ¿sí? Sí. Porque muchas veces se hace es por algo, ¿cómo se llama eso? De compromiso, de cosas que dice Ifá, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces no puede uno entrar en ¿qué tal uno en ridículo? No, yo no voy a una iglesia porque yo soy babalao, no, yo voy. Claro. Yo sé qué es lo que estoy haciendo, pero no hacemos lo de que intermezclar la cultura tradicional yoruba con que ir a misa y que ir a Santa Bárbara y que ir a pedirle a la caridad del cobre y que a las mercedes, no. Eso es lo que yo quiero tener en cuenta, de que nuestro equipo de babalaos colombianos, con el cual nosotros hacemos las ceremonias de consagraciones, tenemos es la filosofía, la línea directa de Ifá, sin mezclas, sin el criollo, mejor dicho, sin el Ifá criollo y sin la santería criolla, sino netamente la esencia Ifá. Muy bien. ¿Sí? Eso es muy interesante lo que estamos escuchando, mi querido Carlitos. Algo que contextualiza, que también refuerza un poco algunos temas, algunos conceptos. A mí me gusta mucho también hablar, ahorita más adelante hablaremos de los colores, pero he aprendido que todos tienen unos collarcitos, que tienen unos nombres y también tienen como una especie de pulsera. No sé si se llama, me corrige Leonardo, el ICD. El ICD de Orúmila. Exactamente, que eso tiene un significado poderosísimo y que solamente se le es entregado cuando la persona está, pues, obviamente en el camino, está en el camino de la... Los ICD de Orúmila se imponen por ya determinación de Orúmila, ¿no? Puede ser porque la persona necesite tener una protección, ya sea directamente con la muerte o con una enfermedad o con alguna cosa donde Orúmila determine que la persona tiene que tener un ID. El ID de Orúmila, obviamente. No hay ID de Changó, no hay ID de nada. El ID es de Orúmila. ¿Ok? Eso no existe que la pulserita de... No, existe el mazo, que es el mazo de Orúmila, el mazo del oricha que la persona reciba, que generalmente lo hacen del que es el padre y la madre del santo, que eso puede ser algo que está bien, pero no de variaditos y todo eso, no. Existe el ID de Orúmila dado por un babalao, porque Orúmila lo determina como protección para esa persona. Este ID de Orúmila nace en un Odún que se llama Ofunche. Ofunche. Uh-huh. Entonces, Ochefún. Entonces ahí nace el pacto que Orúmila hizo con la muerte, en donde se dice que como Orúmila y la muerte son deidades, son espiritualidades, por decirlo,
Ellos habían hecho un pacto de que los que me sigan a mí, respétenle la vida y no se los vaya a llevar ni nada hasta que yo les avise. Sí. Resulta de que la muerte bajaba y se llevaba una cantidad de gente, entre las cuales también se llevaba personas que eran seguidores de Orúmila. Entonces Orúmila le dice a Iku, usted cuando baja se está llevando la gente que me sigue, la gente que me está cumpliendo. Dijo, ¿y yo cómo hago para saber cuáles son? Entonces de hoy en adelante, los que tengan la marca de Orúmila les respeta la vida hasta que Dios se los entregue o yo se los entregue. Entonces ahí es donde nace la idea de Orúmila. ¿Okay? Uh-huh. Ok, ¿y los collares qué nombres tienen? El X. Son los eleques. El X. Esos se reciben como protección espiritual también. Esos eleques no son artesanías. Son artesanías cuando de pronto cualquier persona las hace y se las pone que no tengan ningún tipo de consagración. Pueden ser artesanías, así sea cuando un santero la confecciona, pero simplemente se la pone. Pero eso no, eso tiene que tener unos rituales. Cuando una persona recibe una ceremonia de collares, que es en el caso de que mi esposa las hace, porque ella es santera y tiene la potestad para poder hacer esos rituales, entonces tienen unas ceremonias donde se hace un homiero, que es una conjugación de hierbas que son absolutamente preguntadas, precisas, tienen unos cantos, tienen cosas que se hacen, que es el encantamiento para que eso tenga una fuerza espiritual y sea una verdad, no sea una artesanía. ¿Y esos collares se utilizan solamente de protección o se puede utilizar también que para traer la buena suerte, para traer la economía y todo eso? En general, cuando se pregunta, por lo menos en el caso nosotros tenemos unas preguntas muy concisas que son las que vienen a tener una virtud. Yo digo de que muchas veces, a veces las personas que están en la religión, sea santero, de pronto en el caso de ciertos babalaos, de pronto falta comunicación con las mismas deidades, con los mismos orichas, porque de pronto no saben fundamentar las preguntas. De pronto no saben realizar lo que se quiere, ¿sí? De pronto, pero cuando, por lo menos vuelvo y digo, en el caso de nosotros tenemos preguntas muy fundamentales, muy bien, para que eso tenga una acción sobre las personas benéfica. Claro, y es que hay algo mágico dentro de la religión yoruba, también se lo quiero preguntar a Leonardo, porque es importante ver que todas las comunidades, todas las culturas han manejado algo que es la música. La música ha marcado la transición de la sociedad dentro de sus diferentes culturas. Y veo que se enfatiza mucho en los tambores, en las tamboras. Las tamboras, y tengo entendido pues por estudios que se han hecho, la percusión tiene un efecto. Por eso en la música electrónica, que el doctor Daniel Tres Palacios también hace parte de ese universo de la música electrónica, y lo sabe muy bien, hay ciertos énfasis en el bajo, para que, digamos, tenga un efecto con la persona que está escuchando y asimismo el cerebro interprete ese tipo de ondas. Pero también conozco que es una manera de llegar a un trance. Es cierto que, digamos, en los rituales yoruba, cuando se tocan las tamboras, uno puede llegar a un trance. Ahí es donde yo le digo que he visto realmente espiritistas, porque en medio de esa sesión, por decirlo, de esa travesía religiosa, que ahí sí tiene una fuerza religiosa realmente, sí llega a bajar un oricha, porque se le está invocando. Lo que se está haciendo con los tambores es una invocación de cualquier persona que esté rezando delante de los orichas o delante de la religión que sea. Cuando una persona, por decir un ejemplo, le reza a cualquier santo católico, lo que está haciendo es invocándolo. Igualmente en la parte yoruba, cuando se están haciendo esos rituales de esos tambores, se está invocando, pero potenciado por 10.000. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos sonidos tienen la fuerza para poder hacer una invocación, pero fuerte. Es que no es solo uno, eso a veces puede ver 7, 10 que se montan, y es una cosa que ya a veces para uno es una satisfacción poder ver eso, cuando es realmente, para una persona que no conozca dirá, eso que pasó acá, Dios mío, se asustan, ¿sí? Pero para uno eso es, porque traen muchas veces mensaje. En medio de esa reunión, por decirlo, de esos tambores bata, le pueden dar un mensaje muy acertado y muy dispuesto para su vida. Sí. Entonces es una gran ventaja, ¿no? Entonces ahí es donde hay mucha diferencia ya a lo que es conocer y no conocer, a lo que es entender y no entender. O de pronto hay gente que lo entiende y no le interese, o de pronto hay gente que lo entiende, le interese, pero se quiere hacer el que no le interesa. Eso hay de todo. Claro. En el mundo hay de todo, porque precisamente Orúmila por eso conoce eso. Y referente a lo que estamos hablando de la música, esos tambores batá, la fuerza es hermosísima. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar unos batá que yo quedo asombrado de escuchar voces realmente en el tambor, no en las personas, porque eso transmite, se dice que eso es lo que llega. El tambor representa el cosmos.
Sí. El tambor representa el cosmos y lo que hay de un lado y otro del tambor se dice que es lo que hay en la tierra y el cielo. Entonces eso que suena por allá por dentro, que se explota hacia, eso ya entra la ley de cuerdas. Eso La ya ley entra de la teoría de cuerdas. sí. Exacto, eso ya entra lo que es la física cuántica. Eso ya es de un entendimiento que yo generalmente no se los doy a las personas que están muy nuevas conmigo. Yo esas cosas que son supremamente de mi entendimiento y de lo que yo conozco se las suelto ya a esas personas que veo que tanto como que son cumplidas, son agradecidas y tienen la disposición para crecer realmente en la religión. Porque no me interesa ponerme a llenar a una persona de tanto conocimiento de cosas que para que Se vuelva loca incluso. Exacto, puede ser también. O una persona que no vaya a ser constante con la religión, ¿para qué? Claro. Pues Carlitos, ¿cómo la ves? ¿Cómo es este tema tan interesante? Sí, así, muy interesante. Hay muchas preguntas de oyentes que están haciendo en Twitter, en el Instagram. Ellos preguntan por el arte de la adivinación. ¿Por qué por medio de caracoles? ¿Qué tienen de especial los caracoles? Bueno, perdón. Primero que todo, sí es por medio de los caracoles, en el caso de los santeros, y en el caso del babalao, que es lo que me corresponde, es a través del ecuele o los inquines ifá. El ecuele viene de una combinación binaria. Cuando el ecuele transmite, se representa, es muy difícil, así como estamos haciendo lo que es en audio, mostrarle a las personas que no conocen la combinación binaria que pueden dar el ecuele y los 256 odum de Ifá. Ellos representan, en el signo binario es una bolita, palito, bolita, palito. Esa es una programación que hay para los computadores y ese cuenta de dónde venimos, a lo que decimos de que... Y aquí se ha hablado también asociándolo a la Matrix. Vea, esa es una frase que yo la inventé porque Orúmila me la colocó, en donde dice de que Ifá es ay, vea, se me olvidó. Ifá es el lenguaje universal del cosmos, es esa. Y la entendí un día viendo los números binarios, ¿sí? Entonces, revelaciones como esas me pasan muchísimo, muchas. Por eso le digo que yo tengo muchísimas teorías respecto a todo lo que es la religión yoruba, y es donde yo encuentro todo está en los odum de Ifá, todo está el nacimiento de la tierra, el nacimiento de los ríos, el nacimiento de las montañas, todo absolutamente está en Ifá, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, para poder seguir con lo que él nos está diciendo, en el caso del babalao es con el ecuele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay uno de Ifá en donde dice que Orúmila estaba en la tierra, y entonces él estaba en un pueblo, pero como sabían que estaba Orúmila y como es lo normal, la gente no se estaba consultando ni nada. Entonces Orúmila dijo, ¿yo qué hago más aquí en la tierra? Yo me voy. Entonces dice que él se subió por una palma, y cuando las personas se dieron cuenta que él se estaba subiendo por una palma y le dijeron, ¿para dónde va, padre Orúmila? Y le dijo, no, yo me voy. Dijo, ¿pero por qué se va? Dijo, porque ustedes no quieren buscar mi palabra. Entonces ahí sí se preocuparon. Entonces llega y dice Orúmila, cuando ustedes quieran tener esposa, cuando quieran tener hijos sanos, cuando quieran tener dinero, cuando quieran tener cosas buenas, a través de estos inquines, como estaba en una palma, cogió lo que son los inquines, dijo, a través de estos inquines, pregunten que yo les responderé. Ahí es donde se da el instrumento de adivinación de Ifá. ¿Okay? Que es un sistema oracular. Es un sistema oracular, porque cuando se está tefando con los inquines Ifá, representa lo que quiere coger, bueno, es una forma en donde quedan 2 o 1, también viene a ser binario, porque la bolita representa 2 rayitas, ¿sí? Ok. Sí. Y el palito 1, pues es 1 también. Entonces, cuando los inquines quedan 2, está representando la bolita. Y de esa manera se da el primer sistema binario. Ok, o sea, eso es como una especie de interpretación, es como leer clave Morse. Sí, claro, exactamente es esa misma. Claro, y es que además es un sistema que me recuerda muchísimo a la escritura cuneiforme, que la escritura cuneiforme pues era rayita, y además que era con una cuña y con el martillo, que pues es la representación de enigmas y muchos enigmas sin explicación, sobre todo el eslabón perdido. Y es interesante ver que la religión yoruba, que tiene ancestralmente una antigüedad bastante amplia, pues también lo maneja. Leonardo, ¿realmente nosotros ya tenemos programado ese destino aquí en este planeta Tierra según la revelación de Ifá? Según la revelación de Ifá, cuando uno recibe la consagración de mano de Orula, se muestra qué es los parámetros que una persona debe seguir o debe
por los cuales debe caminar. Porque vuelvo y caigo en la misma, ¿cómo se llama? En la misma aclaración de que pueden haber babalaos, pueden haber santeros, pueden haber aleyos, pueden haber muchas personas que conozcan su Sodum de Ifá, pero no los apliquen para beneficio y viven un osorbo. El osorbo quiere decir una mala situación en la vida. ¿Por qué? Porque no son cumplidores de las normas tanto éticas como espirituales de Ifá. Entonces usted puede encontrar también que es una parte muy importante saber con quién se inician, con quién, de a dónde nacen. Porque eso es una norma que se va a regir para el resto de su vida, porque usted está naciendo espiritualmente. Entonces eso es como si usted tiene la oportunidad de buscar de a dónde nace, si de aquel o de aquel o de aquel. Entonces usted tiene que ver las cualidades y las potencialidades que tiene para que usted se haga, entre comillas, de pronto, ¿cómo es que se llama? Heredero de ese cordón espiritual. Entonces por eso es de que muchas personas no pueden caminar sobre un bien. Entonces lo que usted está diciendo, sí está escrito, pero una persona decide qué hace por el libre albedrío, por su propio concepto, por su propia forma de llevar la vida. Porque, por decir en el caso, cuando una persona se consulta conmigo, yo le digo, bueno, Orúmila está determinando esto, debe realizar estos rituales, esto se tal, y ya, eso es responsabilidad de la persona que cumpla. Yo jamás llamo a una persona a decirle, hola, y usted no ha cumplido. ¿Qué será que usted...? No, eso es responsabilidad y la persona sabe con quién se está metiendo en el momento, con qué deidades está obrando. Entonces no es de que de pronto sea una cuestión de que una persona vive una mala vida porque es que le tocaba... No, es porque no la corrigió a tiempo. Porque por eso dice que Orúmila vino a componer este mundo roto. ¿Y la religión yoruba cree en la reencarnación? Ahí hay una parte donde de pronto sí es... Hay una parte, ¿cómo le explicar? Lo voy a decir desde mi pleno concepto. Se dice de que cuando cualquier acción espiritual se va a hacer, sea como de pronto una consagración, puede ser una consagración de mano de Orúmila, una consagración de guerreros, puede ser primero que todo se le da conocimiento a los muertos, a los Egun, a los espíritus, a la línea espiritual de la persona que vienen a ser los ancestros, ¿ok? Entonces, yo a veces pregunto, si toca decir todos los ancestros que están difuntos, es porque todavía están Araonú, o sea, en el campo espiritual. La reencarnación como tal, si de pronto alguien me puede decir que existe en la religión yoruba, pues sería buenísimo para mi conocimiento, porque yo realmente no la he encontrado. Perfecto. Creo que ha sido siempre un tema de debate, Carlitos, el tema de la reencarnación. Y esta charla también se hace... Ahora, una cosa, y vuelvo y le digo, ¿quién tenía la máxima sabiduría? Hablando del Antiguo Testamento, ¿qué dice él sobre la muerte? Que un perro no se sabe a dónde va, ni un animal, ni un hombre. Y eso que él es el que tenía la máxima sabiduría. Muchas veces cuando se hacen esos rituales, yo me pongo a pensar que los animales que son escogidos para esos rituales es porque Dios lo dispuso así. Y esos animales de pronto sí pasan a una encarnación que puedan manejar. Yo he tenido un análisis profundo sobre eso. Cuando se muere alguien, uno dice, se fue al cielo. Y si era malo, se fue al infierno. ¿Existe el cielo y el infierno en esa religión? Se dice que está aquí. ¿Que ese es el cielo? Que este es el ¿O infierno podría ser el infierno de cada persona? Claro, de la persona que vive en el Iré o vive en el Osorbo. La persona no puede decir, yo quiero siempre el Iré. Obviamente, sí, quiere el Iré, pero tiene que manifestarse y disponerse para eso. El Iré es el cielo. El Iré es la buena vida, por decirlo. Las buenas acciones espirituales, el buen vivir. Y el Osorbo es todo lo negativo. ¿Ok? Entonces una persona lo puede tener. Solo que es una lucha difícil y de pronto hay personas que tienen que pasar por muchas situaciones para poder de pronto encontrar eso, o de pronto otros tenemos, gracias a Dios y a mi padre Orúmila, la fortuna de encontrarla a tiempo. De mi parte, a mí me hubiera gustado haber conocido por allá de la edad que tienen mis niños la religión y poderla practicar, pero bueno, gracias a Dios estoy en eso y en un súper excelente momento la conocí, porque todos los días le doy gracias a Dios, a mi padre Orúmila, de haber conocido y haber practicado y sobre todo, como siempre digo, haber obedecido
y haber hecho caso a lo que Orúmila me recetaba, me decía, me ordenaba para mi vida, que eso es lo más importante, el obedecer. Porque eso es donde venimos, de que se puede conocer un consejo, pero si no se acata, pues... Claro. Sí, señor. Están escuchando el Cartel Paranormal de la Mega. Vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos con más. En minutos regresa el Cartel Paranormal de la Mega. Los vivimos contigo. En Tacho Pistacho, los fines de semana tienen un sabor muy dulce, una actitud traviesa y un olor exquisito. Todo gracias a que podemos volver a ver MasterChef Junior los sábados y domingos a las 4 de la tarde en Tacho Pistacho, tu nuevo canal infantil. Encuéntranos en tachopistacho.com y en la TDT. De lunes a viernes, de 5 a 10 de la mañana, escuche en la FM a Adriana Vargas, Andrea Bernal, Cristina Plazas, William Calderón, Juan David Aristizábal, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, de 5 a 10 de la mañana, en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Llegó el Golazo Servientrega, la promo con la que ganas un viaje doble por Europa a los principales templos del fútbol y muchos premios más. Visita golazoservientrega.com. Servientrega, 35 años. De corazón, gracias. Aplica términos y condiciones. Continuamos con el Cartel Paranormal de la Mega. Todos tus miedos en el Cartel Paranormal de la Mega. Once en punto, marca el reloj, una hora más del Cartel Paranormal de la Mega. Los estoy acompañando, yo soy Carlos Mira, porque el productor pues está enfermo, está incapacitado. Entonces yo me quedo hasta las 12 de la noche, no pasa nada, no tengo miedo, me siento en confianza con el invitado, con Robles. El invitado, gran persona, tiene mucho conocimiento sobre el tema, Leonardo Landines. Sí, señor. Robles ha hecho muy buenas preguntas también, los oyentes han hecho muy buenas preguntas. El numeral para hoy, por si quiere de pronto comentar algo sobre el tema, preguntarle algo al invitado, a Leonardo. Sí. Numeral debuta mi selección. Claro que sí, Carlitos. Además, si usted quiere participar, lo va a poder hacer a través de las líneas 288-4218, 287-9731 y también 232-2124, las líneas activas del Cartel Paranormal de la Mega, para que ustedes participen. Claro, ¿por qué no? No solamente nosotros hacemos este programa, lo hacen es ustedes, y ustedes deben tener muchísimas preguntas, más que de pronto yo o todos mis compañeros que hemos permanecido investigando este universo tan extraño y que pertenece al misterio. Y parte de eso, mi querido Carlitos, es con lo que yo quiero arrancar con Leonardo, porque ha sido un tema de pronto de muchísima discusión. Yo soy parte y partidario de que no somos los únicos en este universo, y aparte de ello creo mucho
ya tuve mi experiencia cuando estaba pequeño en el universo de los extraterrestres. Yo también le he querido preguntar a personas que llevan sus cultos, sus dogmas, como la Noxis, Alfa y Omega, etcétera. Si creen en los extraterrestres, pues este es el momento de preguntarle a Leonardo, ¿la religión yoruba cree en ese universo de los extraterrestres o no? Bueno, aquí Edwin, usted acaba de tocar uno de los puntos más importantes que dentro de los conceptos de la religión yoruba tengo como revelación concreta respecto a la comparación que usted está haciendo con las antiguas, ¿cómo se llama eso? Culturas. Tradiciones culturales, sí, como lo que es Mesopotamia y todo eso. Sí. Pónganle bien atención. Hay un Odum de Ifá que se llama Ogundameji, en donde se dice que Dios mandó a Orúmila a poblar la tierra. Entonces aquí estamos hablando, y esto es la primera vez que lo hablo, es la primera vez que lo digo en una entrevista, porque gracias a Dios, como ustedes lo saben, me han hecho muchas entrevistas para importantísimas cadenas, y es la primera vez en la cual digo de dónde viene la religión yoruba. Por eso le decía de que esta es la primera religión o la religión que los primeros seres que habitaron la tierra practicaron. Entonces, ¿de dónde viene? Ahora vamos a organizar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que entonces ahora cómo es esa religión? Bueno, Orúmila viene porque Dios lo mandó a poblar la tierra. Y esto nace en un Odum de Ifá. No lo puedo leer porque es supremamente largo y extenso. Para las personas que me estén escuchando, lo voy a colocar en mi página web o en mi página de Facebook. Voy a colocar el pataquí, donde Orúmila viene a poblar la tierra. Primero había mandado a Ogún. Ogún era una deidad es una deidad que es bastante fuerte. Y entonces lo mandó y Ogún dijo, claro, yo voy de una a poblar la tierra. Pero entonces él no pensó, se vino, se trajo 201 ayudantes y vinieron, pero entonces no trajeron qué comer. Entonces resulta que vinieron, trabajaron, excavaron lo que tenían que hacer, pero se fueron muriendo de hambre porque no tenían qué comer. Entonces se dice que esa misión fracasó y les tocó devolverse. Esto lo habla de Orúmila, esto lo habla Sifá, ahí es donde yo encuentro la compenetración absoluta con todo lo que es los sumerios, con todo lo que es... Allá estaba a punto incluso de hacer por la eso comparación. es de que la religión yoruba parte realmente es de allá, y de allá Sumeria. también es África, sí señor. Okay. Ella viaja y se traslada. Okay. Y llega y se mantiene o hace meca en lo que es Nigeria. Sí. Pero ella se traslada. Hay un de Ifá en donde dice que los blancos primero tuvieron Ifá que los negros. Y si usted se da cuenta, la reina de Saba es de una zona de África donde es de blancos. De blancos, exacto. Y es que es mal, Leonardo. Uh-huh. Se decía, y eso me imagino, me lo trajiste en ese momento a colación, que en el planeta Tierra solamente habían 5 razas y que una de ellas desapareció, que se supone la raza blanca, porque la raza azul estaba aquí, la raza negra, la raza roja, los amarillos, y que ellos hicieron parte de ese mito, ¿no? Entonces estamos hablando respecto, ya ahorita hablamos sobre las diferentes, porque eso también lo habla uno de Ifá en lo que tiene que ver con las lenguas, y bueno, pero vamos primero a explorar bien lo que es el Odum de Ifá de Ogundameji, en donde en su pataquí habla respecto a la población de la tierra. Entonces se dice de que esa misión cuando vino Ogún, tuvo que abortarla porque se les estaban muriendo de hambre, ¿sí? Entonces Dios le dijo a Orúmila que si él quería tomar esa acción, que si él quería venir a poblar la tierra. Entonces Orúmila dijo, sí, claro, yo lo hago, pero como Orúmila era más pensante, por no decir otra palabra, entonces Orúmila lo consultó con el oráculo de Ifá. Y el oráculo de Ifá le dijo, sí, claro, vaya, pero tiene que tener ciertas recomendaciones. Ahí es donde vienen las recomendaciones que siempre hace Orúmila para que una persona esté bien preparada. Le dijo a otra cosa, algo tan importante y tan hermoso, y que le doy gracias a Dios y a Orúmila por poder expresar esto ante una audiencia, ante ustedes, que son unas personas, ¿cómo se llama?, dedicadas a lo que están haciendo con corazón, lo hacen con compromiso. Me gusta sentir este ambiente, sí, me gusta lo que percibo en ustedes, me parece hermoso poder decir
de que de esa manera fue como llegaron a la tierra los alimentos. Porque Orúmila tuvo que traer lo que es el ñame, la yuca, el maíz y todos los alimentos para que esa gente pudiera comer. Llámelo gente, llámelo extraterrestres, llámelo deidades, llámelo lo que sea, pero ellos vinieron ya preparados y solo con la misión que Orúmila hizo, consultando el oráculo de Ifá, dio resultado. Entonces dése cuenta que ahí es cuando se pobla la tierra. Ujú. Y pueden hacer lo que son los cauces de los ríos, porque no los ríos, habían ríos que no estaban hechos. O sea, tocaba hacerlo, vuelvo y le digo, ahí habla donde hay muchas formaciones, ¿sí? Entonces, si eso lo está diciendo Orúmila, es porque netamente de ahí nacemos. Si eso lo dice los Odun de Ifá, es porque es una verdad comprobada. ¿Y a dónde está comprobada? En la propia historia. Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso es de que Orúmila conoce absolutamente todo en la vida. ¿Cómo no va a conocer la historia? Claro. Entonces eso para mí, vuelvo y le digo que yo siento gran satisfacción de primera vez poder expresar eso que dice Orúmila respecto a la creación. Entonces me gustó muchísimo su pregunta, me conmueve casi. Muchas gracias, Carlitos. Pues miramos si hay oyentes que quieran hacer preguntas precisamente en este momento para Leonardo. Recuérdeme las megalíneas. Claro que sí, vamos a recordarles a ustedes. Se pueden comunicar al 288-4218, 287-9731 y 232-2124, las megalíneas, para que le pregunten lo que quieran al invitado. Sí, señor. También con numeral de Búto, mi selección en Twitter. Bueno, hay varias preguntas, Leonardo. Entre esas, una que ahorita más adelante se la vamos a hacer es la opinión de las otras religiones, el catolicismo, la cienciología y todo esto. Pero antes sabemos que hay religiones que tienen cultos, rituales y todo eso, donde sacrifican animales. ¿Qué opinión tiene en esa religión sobre eso? Respecto al qué piensen de la religión, esas religiones como tal, o qué pienso yo de las otras, o como la pregunta, porque se dice respecto a los sacrificios de animales. O sea, son dos preguntas distintas. Exacto. Lo primero es, ¿qué opina, qué piensan de esas otras religiones? ¿Qué piensa, por ¿Yo? ejemplo? Sí, usted. No, yo la respeto. Y Ok. por decir un ejemplo, soy de las personas que tenemos un amplio, pero muy amplio círculo de amistades que no son practicantes de la religión mía, aunque también muchos de ese círculo de amistades también los atiendo, los consulto, son varios de los que hay en ese círculo, pero a los que no, a mí me han respetado mi creencia de una manera tan absoluta que no tengo ni siquiera qué decir. Y no es como atacar, decir, pero usted cómo le ocurre creer en Jesús, cómo le ocurre en Jehová. No, nada, Sí. O sea, es respetable todo. ¿Respetable? Muy bien. Y ¿Por qué? Perdón, porque Sí. eso también tiene una connotación. ¿Por qué, no? Ujú. Porque hay diferentes tierras y todos nacimos para unas y diferente. Dese cuenta que en Odun de Ifá habla de la diferencia de los idiomas, porque tenían que repartirse en eso, si no uno solo gobernaba. Si hubiera una sola religión, esa gobernaba a todo el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo, por decir un ejemplo, Edwin? De que hay diferentes vertientes religiosas. Si nos ponemos a mirar, entonces vamos a hablar en el caso de la antigüedad, los sumerios, lo que es de Perú, lo que es de México, que estaba hablando yo, ellos adoran el maíz. Ujú. ¿Por qué lo adoran si era algo normal? No, porque no era normal, porque le encontraron las propiedades y porque vieron las capacidades que tenía hacer eso. ¿De dónde venía? Estoy diciendo que lo trajo Orúmila. Ujú. Lo trajeron. De afuera. Exacto. Ujú. Entonces, dése cuenta que por eso es que se da esa situación donde es como distinta, ¿sí? Entonces no es atacar a nadie porque todas las personas, si están en un camino que sea de evolucionar, de cada día ser mejor, pues entonces está bien. Si a mí una persona me dice yo soy cristiano y estoy siendo mejor, pues chévere, hágale. Está muy bien. muy bien. Y también preguntan si ustedes en algún ritual o algo sacrifican animales. Sí, en muchísimos rituales es necesario el sacrificio de animales, como ¿Por lo qué? estamos diciendo, por decir un ejemplo, lo que estaba hablando respecto a la antigüedad, y esto es una religión que toma el título de religión pagana en un aspecto, digamos, peyorativo, pero simplemente lo que está diciendo es que esa religión pagana o ese paganismo es dar algo a una deidad por un intercambio, es un pago. Entonces, si usted lo va a ver en la religión de los cristianos, pues es el diezmo. Y si lo va a ver en la católica, pues es la limosna que dan. ¿Y por qué animales?
porque ahí es donde hay un equilibrio espiritual. Ellos están usando también así una fuerza espiritual por estar en este planeta, un consumo, ¿sí? Vamos a un consumo de energía, también respiran, también tienen, están ocupando espacio. Entonces yo me he dado hoy, es un análisis propio, que cuando un animal es determinado por Orunmila para cierta acción espiritual, eso viene a ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque ese animal, al dejar de utilizar esa energía que está necesitando para existir, amplía la de la persona que está ejecutando el acto espiritual. Eso tiene un simbolismo, eso no es que porque tocó matarlo, aunque realmente la sangre es la que se dice que alimenta. La sangre tiene una fuerza espiritual, desde lo que me estabas diciendo. Hay uno donde Ifá que se llama Irete Kután, en donde dice que un ser salió de las entrañas de la tierra mostrándole a los hombres que las deidades se alimentaban de los sacrificios. O sea, reveló un secreto. O sea, había alguien que los estaba mirando, a esos que vinieron, y dijeron, vea, ellos hacen tal cosa, hacen rituales con animales. Entonces, eso es un secreto. Entonces es porque la sangre tiene, obviamente muchas veces lo dibujan, lo transforman, todo entra dentro, vuelvo y le digo, todo es la disposición con la cual quieran mostrar algo. Porque también está el satanismo, que eso sí, obviamente, por más de que sea nadie va a estar de acuerdo con lo que es satanismo. Nadie va a estar de acuerdo con lo que son violaciones, con todo lo que sea aberración. Todo lo que sea aberración es obvio que no es de luz. Y la religión yoruba tiene que ver todo lo que es de luz, porque está infundada por deidades de luz. ¿Okay? Si hay malos practicantes en donde quieren hacer mal, dice Ifá en un udun que se llama Ogbeate, de que todo el que le haga mal a otro o se lo haga, de que todo el que le haga mal a otro se lo está haciendo a sí mismo y en el peor de los casos a sus hijos. Entonces ese es el resultado de las personas que hacen prácticas espirituales que no son buenas. Que por recibir, a mí como lo hablo sinceramente, en ocasiones me han querido hacer, si yo me presto, por decirlo entre comillas, para hacer mal. Si me va bien haciendo el bien, como por qué voy a hacer el mal. Eso sería absurdo, iría tanto como contra la ética de Ifá, contra mis principios morales. Muy bien, importante eso, mi querido Carlitos. Pues vamos a abrir las líneas en este momento para que sean ustedes, queridos amigos oyentes, los que le hagan preguntas. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, hablas con Andrés Rojas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, yo quería preguntar sobre el tema de la música en la santería. Esta persona, Celina González, ella es cubana y ella le canta... También le canta a Babalú, a Chango, a Santa Bárbara Bendita. ¿Ella qué influencias tiene pues, de esa santería o en qué influye en ese tema? Muy bien. Precisamente el origen de ella es cubano, ¿no? Y entonces como cubano y como de pronto también Celia Cruz, para tomar esos dos referentes netamente propios, ellos lo que hacen es venerar la acción de los espíritus o de las espiritualidades en sus vidas. Sí. Ellos lo que la están haciendo es como un tributo, y al ser compositores, pues por eso lo hacen de manera que lo puedan vivir en un folclore amplio. Es simplemente eso es salutación, simplemente eso es veneración, y lo hacen es como, a ver, ¿cómo pudiera darle un ejemplo? Como por decir un ejemplo, Juan Luis Guerra habla canciones de Jesús, ¿sí? Sí, eso, claro. Lo hace desde... ¿Es como una alabanza? No como una alabanza, porque lo hace de una parte folclórica. ¿Sí? Okay. O sea... Desde la estructura de la exacto, religión como la tal. música es hermosa, me fascina la música. Sí, la música cubana, muy linda. Es hermosísima, y más que tienen... Entonces, pero la esencia de esa música no es ritual, es simplemente veneración, agradecimiento. Va a haber muchísimos, Héctor Lavoe, Rubén Blades, todos ellos tienen canciones a los orichas, Tego Calderón, bueno, son muchísimos, ahí sí. Representantes de la religión yoruba. Que la salsa tiene esa connotación. Claro, ¿no? porque es donde nace justamente, donde está el folclore, donde está lo que estabas hablando, ¿no? Donde está el tambor, donde está la percusión. Exacto, donde está como ahí sí, el sabor. Claro. Y esto, perdona que te interrumpe, como los orichas tienen que ver con la naturalidad con la naturalidad del mundo, porque los orichas pues también se les ofrenda licor, se les ofrenda tabacos, en el caso que lo quieran hacer o que lo pidan. Entonces,
eso es como de la naturalidad, ¿sí? Sí. Entonces eso hace parte, es como de una situación de veneración, de agradecimiento por parte de esos cantantes hacia. Pregunta con el numeral debut a mi selección al señor Leonardo, dice el oyente Omar. ¿La religión yoruba habla del fin del mundo? No, nunca he encontrado eso. Realmente así de cortico lo digo, no lo he encontrado. Habla de cambios en el mundo. En los Odun de Ifá, precisamente, habla en Ogbesa, habla del diluvio universal, en donde la persona se lava con Omiero, pero hace referencia al diluvio universal, porque el diluvio universal lo mandó Dios para sacar una cantidad de abominaciones que habían en la tierra. Eso es una realidad, y en los Odun de Ifá nace. O sea, por eso es algo histórico, es algo que es real. Ahí se ve algo muy importante. Yo quiero partir de eso. Hemos visto en todo el discurso que nos ha dado Leonardo, muy interesante, muy importante, hablar de que esta religión es una religión de luz. Pero también se habla de que toda religión tiene sus contrapartes, sus demonios, su parte oscura, ¿no? Todo realmente debe tener ese pilar, y debe tener ese pilar para que se ejecute un equilibrio, la famosa teoría del caos. ¿Cuál es la parte oscura de la religión yoruba? Se lo voy a decir en 2 palabras netamente. El ejecutante, el practicante. Ok, es la parte oscura. Esa es la parte oscura. Bien. Porque si estamos hablando, gracias a Dios y en lo que me corresponde, un practicante como yo y mi conciencia, pues sé que lo estoy llevando por el bien. Sí. Pero si hay un practicante donde va el que le dicen, hagámosle brujería a ese, ¿cómo hago para que se le vaya mal en el negocio? ¿Cómo hago para que esa mujer pierda un hijo? ¿Cómo hago para que esa señora se enferme? Y el otro Claro, sí. se vende hablándolo. Sí. ¿Sí? Pues entonces la parte oscura fue ese practicante. La parte oscura fue ese mal testimonio de religiosidad supuestamente, porque de religioso no tiene nada. Sí. Eso sería una abominación. Claro. Y eso lo dice Ifá, ¿no? Eso lo habla Ifá, por eso estoy hablando respecto en un odun que se llama Icafún, a la ética del babalao, ¿sí? Porque Orúmila no permite que pase el mal. Ok. ¿Sí? Yo recuerdo mucho, Carlitos, una publicación en los 90, se llamaba Su horóscopo y algo más. Yo estaba enamorado de esa publicación porque había alguien allí que se llamaba Carlos Canet, de quien aprendí mucho a través de esa revista, porque aparecían 4 tipos de horóscopo. El horóscopo normal, el zodiacal, el horóscopo chino, el horóscopo azteca y también el horóscopo yoruba. No. Y aparecía en esa publicación supuestamente las interpretaciones de cada uno de esos orishas, de los 7, se dice las 7 potencias africanas, y que cada potencia africana tenía su elemento, su piedra, su cosa. Obviamente que me imagino yo que esto era para sacarle billete a la cosa, como para decir, no, pues si existe el zodiaco, también existe el zodiaco yoruba. Entonces estamos hablando de que los reales, por decirlo, instrumentos de adivinación, pues es los caracoles de la religión yoruba, y a lo que corresponde, pues son los caracoles y el ecuele y los inquines. Okay. Ya eso es un invento nuevo. Ya eso es algo que sí, eso es algo que no cuadra ahí. Y digamos, se ha hablado aquí, y lo he hablado también con don Wilson, que pues con el que he aprendido muchísimo acerca de eso. Y obviamente antes de ello, pues seguirles recordando a ustedes las líneas para que nos llamen, para que le pregunten a Leonardo lo que ustedes quieran de este tema tan interesante de la religión yoruba, a estas megalíneas 288-4218, 287-9731 y 232-2124. Pues Leonardo, hablando puntualmente de eso, pues yo me quiero referir precisamente a las prácticas de la brujería, el esoterismo, el espiritualismo, el mundo espírita. Cada una tiene su sistema, cada una obviamente es respetable, pero yo siempre he atacado a las mancias y no me han parecido un buen instrumento para poder trabajar. Primero que todo porque abren astrales, y cuando uno abre un tarot, abre un astral. Cuando uno abre un oráculo, ya no. Y yo siempre he respetado los oráculos por una razón, porque tienen más técnica, además de que son más puntuales, más precisos, tienen técnica, y para poder llegar allá tiene uno que haberla aprendido. ¿Esto necesita una escuela? Es una escuela que nunca termina.
Puede ser un babalao supremamente anciano, por decirlo. Yo he tenido el gusto de compartir en la letra del año en Cuba con ancianos realmente babalaos de los que, vea, ya no alcanzan a ser, pero son hasta hijos de ¿cómo se llama? De netamente africanos. Ah, ok. Me refiero Descendientes. descendientes sí, muy ancianos. Y en ellos también se ve que, claro que las circunstancias son distintas, ¿no? A ver, ¿a qué refiero yo como circunstancias? Las circunstancias de aprendizaje son las que van dando la experiencia, ¿no? O más bien lo contrario, la experiencia va dando ese aprendizaje, claro, cualquiera de los dos. Entonces, por decir un ejemplo, ¿qué es lo que va dando esa escuela, como usted lo está preguntando? Primero que todo, nace en donde el interactuar con las ceremonias, con la práctica, es una práctica viva. Eso no es para que se ponga a leer y que mira, no, eso es una práctica que se transmite directamente para poder aprenderla bien, ¿ok? Y por eso vuelvo y hago un gran énfasis de a dónde es muy importante saber de a dónde se nace, ¿ok? Sí. Es un maestro. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno. Segundo, es lo que usted quiere heredar espiritualmente. Como hay una frase coloquial que dice, ¿cómo vas a pedir que te solucionen tus problemas cuando esa persona no ha solucionado ni los de ellos? Cuando están buscando, bueno, personas que no, se ve que no tienen la capacidad ni espiritual, ni de pronto personal, por no decir otras cosas, para poder hacer esa interacción. Entonces siempre la escuela, claro, es una escuela larga, que la va enseñando IFA, que la va enseñando la misma interacción con los diferentes babalaos, con los diferentes rituales que se realizan, con las mismas interexperiencias, como yo le cuento de mi amigo y colega Nelson Reyes de los Arria. Por lo menos un ejemplo. No viene el caso, pero lo voy a dar como ejemplo, en donde simplemente esa palabra utiliza no me gusta, sino se acude a Orúmila, a los orichas, para poder tener, es una protección en los diferentes campos, no solo de la economía. Hago este pequeño paréntesis, que me acuerdo de mi amigo Nelson Reyes, donde él ha tenido que tener influencias o respaldo espiritual por el alto riesgo de su trabajo. Entonces él crece sobre la religión, pero paralelo a los riesgos de su trabajo, ¿sí? Entonces la experiencia que tiene él también puede ser en ciertos campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo y le digo, muy diferente a la experiencia que de pronto puede tener un babalao en Cuba, porque allá se viven 2 o 3 vidas. ¿Por qué? Todos viven igual. En cambio acá, claro, dice mira que a mí no me aterra cuando me llega diferente tipo de personas. Claro. ¿Ok? Claro. Acá Totalmente. sí se ven las 256 formas de vivir, mientras que por lo menos en Cuba no mucho. Muy bien, pues estamos aquí con Leonardo, trabajando el tema de la religión yoruba y también con ustedes, queridos oyentes. Y bueno, este es uno más. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para preguntarle a Leonardo, Claro que sí. si ellos hacen limpiezas energéticas en el caso de que de que uno de pronto piense que le hayan hecho hechicería o cualquier una energía negativa, que uno tiene de pronto esa duda, ¿ellos hacen esas limpiezas? Por supuesto que sí. ¿Cómo es tu nombre? Jackie. Jackie. Por supuesto que sí. Ese es el propósito inicial de la religión. Como lo estoy diciendo, Orúmila manda a componer, Dios manda a Orúmila a componer este mundo roto. Cuando una persona está bajo una influencia negativa, como lo estás diciendo, hechicería, brujería, maldiciones, malas intenciones, ojos malos, hay una cantidad de variantes que hay, pero que en síntesis vienen es hacer una fuerza negativa sobre la persona. En la consulta, Orúmila le dice qué hay y qué debe realizar y de qué manera. En mi página de internet, que es www.babalaosanteriabogotá.com, explico precisamente eso. Y hago énfasis en todas las situaciones que una persona requiere y de qué manera. Babalao. Es una pregunta muy buena. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es la página? www.babalao. La Babalabo. No, con W-O.
Babalawo, Ok. Santería, Sí. Bogotá.com. Ok. Muy bien. Vamos a seguir con preguntas que están muy interesantes y esas preguntas del público que nos hacen también sacar conjeturas, sacar algún tipo de, no sé, como de centrarnos más en lo que significa esta gran religión. Entonces seguimos. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Hablas con Juan David, Leonardo. Juan David, bueno, cuéntanos qué pregunta tienes para Leonardo en esta noche. Bueno, más que pregunta es felicitarlos por el programa. Practico la religión de Yoruba, tengo mano de orula y me parece muy importante que den a conocer todo lo bonito de la religión, porque como le dijeron ahorita minutos atrás, está muy tirada hacia el lado negativo por el mismo desconocimiento de la gente. Sí. ¿Y tú perteneces a, digamos, algún tipo también de fuente de línea o tú provienes de alguna casa? ¿Te iniciaste en alguna casa? Ok. Tengo mi casa de santo. Ok. Desde hace mucho tiempo pues, me consulto, atiendo los santos, atiendo Orunmila como se debe y sigo el camino que él me da. Bien, Juan David, le habla Leonardo. Pues me alegra mucho, mijo, y esa es la esencia. Y esa es la fuerza, y eso es lo que usted tiene que siempre seguir y perseguir. La luz de Orunmila, para que así mismo siempre todas sus cosas sean de bendición. Y de mi parte, pues, le envío bendiciones. Y os voy a tochero Waribafun, que la bendición de Orunmila lo acompañe. Yo, Juan David. Muchas gracias. Bueno, muy feliz chévere. noche, Muy chévere. Muy bien, seguimos aquí con los oyentes preguntándole a Leonardo sobre estos temas. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, habla Roberto, ¿cómo están? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Era para una preguntita. Escuché en algún programa de televisión decir que Fidel Castro, o sea, no sé exactamente a qué se refiere a la palabra, pero que era un brujo palero, no sé si qué tan cierto sea eso, que era, o sea, tenía que ver con brujería y hechicería también. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues obviamente, como estamos diciendo, Cuba se hace una meca de la religión, en la cual la mayoría de personas que son influyentes, como otras que son del común, han tenido participación y viven constantemente en medio de la religión. Aunque en lo que yo conozco también allá he visto muchísimas casas de masones, muchísimos cristianos y iglesias obviamente de la religión católica. Y sí, claro que sí, él fue absolutamente cobijado, cubierto. Estuve en una casa de un babalao que conocí de 99 años de edad que se llamaba Enriquito. Tuve la oportunidad de compartir con él varios días en donde quedé totalmente fascinado con la experiencia. Una persona de 99 años pero con una lucidez, ya murió, desafortunadamente en los 100 años murió, y con la experiencia que él tiene, me mostraba las fotos en donde, y las tengo en mi página de Facebook de Babalao Santería Bogotá, o en mi página web están las fotos donde él hace rituales a Fidel Castro. Eso es una verdad, eso es absolutamente verdad. ¿Para que le vaya bien a Fidel o para que...? Para fortalecerlo, es que la religión sirve para todo. Es una fuerza espiritual, ahí dice Ifade que es un aro de poder sobre la persona y sobre respaldo, ¿sí? Entonces, pues, esos orichas lo que hacen es eso, en los diferentes aspectos fortalecer y proteger a una persona, ¿sí? Sí. Ahora, bueno, vamos a hablar, entremos en otro tema. Entonces dice, o sea que cualquier bandido se protege con la religión. Pues hay una cosa que en una entrevista que me hacían para España, y quiero meter este punto como tal, resulta que me decía la señora que me estaba entrevistando, o sea que esto, las personas que tienen malas mañas y mejor dicho, hablando, delincuentes son los que se protegen con eso. Entonces la respuesta mía fue solo una. Le dije, y entonces una persona que sea muy sana o buena, acude y que no ha acudido a los orichas, ¿lo deben proteger? Entonces, ¿qué es lo que lo hace? Intermediación, ¿sí? Pero no al punto que se vuelva vulnerable, que se vuelva invulnerable del todo, que se vuelva, pues, dice, inmortal, ¿no? Pues si sigue caminando en el mal, pues en el mal va a perecer, ¿sí? Entonces, eso es un punto que yo quiero aclarar, porque hay muchas personas que
que de pronto piensan de que entonces la religión por su poder y por los costos y por las cosas tienen que simplemente ser utilizadas para protegerse de un peligro. No, es lo que está diciendo Carlos, es en general. Es en su familia, es en el entorno, es en las buenas situaciones, en poder usted tener una vida agradable. Eso Carlos, ¿eso no sería prácticamente como decir que la brujería se quita con brujería? Con acción espiritual más bien, porque es que la palabra brujería quiere decir una mala acción sobre. Sí. Mientras que las acciones espirituales que se realizan con los orichas son benévolas, ¿sí? Y vamos a decirlo, sí, cuando una persona me dice, o sea que me hicieron algo, y si Orumi le está diciendo que sí, tiene una acción espiritual, y bueno, ¿y qué se hace? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza espiritual de un oricha viene sobre el orí de la persona, que es la parte espiritual que queda vulnerable, muchas veces expuesta para que una persona esté afectada, y así de sencillo, la quita, la corre, porque las deidades son lo más fuerte que hay espiritualmente. Sí, entonces de esa manera actúa la fuerza espiritual. Ok, y digamos hablando en términos digamos contextuales, sabemos que nosotros, bueno, los católicos tienen su Biblia, que los musulmanes tienen el Corán, que por ejemplo existe el Bhagavad Gita, que existe el Chilam Balam. Para la religión yoruba, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es la guía? O sea, ¿existe una guía suprema, un texto escrito milenariamente? Hay una pregunta, ¿sí? Esa es una pregunta muy buena, y hay una guía, sí, claro, se llaman el libro se llama el Código de Ifá, en donde están descritos los 256 Odun de Ifá, que representan las 256 formas de vida. Por eso yo le decía de que en Cuba se viven 3 o 4 formas de vivir. Aquí en Colombia se viven todas. Se vive todos los aspectos de diferentes formas. Uno conoce ya a una persona, uno llega a conocerle casi hasta el pensamiento a las personas, porque ya conoce la forma de vivir de las personas. ¿Sí? Entonces ese compendio está en el Tratado de los Odun de Ifá. Esa Biblia que usted pregunta es donde el Ecuele marca lo que corresponde a la persona, a la que se esté consultando, al que se esté realizando una consagración. Ok. Y en la vida, digamos, en esta vida, pongámosle como un título, yo siempre he dicho que esta es la sociedad de la mentira, pero en esta sociedad, en esta realidad, ¿cómo hace, por ejemplo, Leonardo, para vivir, por ejemplo, con la familia? O sea, tus hijos tienen que seguir la línea tuya. Mi esposa es santera, ella es hija de Yemayá, tiene sus consagraciones. Mis hijos también tienen sus consagraciones, de Leguá o Guatalá. Y claro, sabiendo qué es lo bueno, pues obvio que a mis hijos se los doy. Perfecto. Y digamos que un hijo tuyo diga, no, a mí no me gusta. Ah, no, pues ya. ¿Él es libre? Claro, no, yo imponerlo no. Pero lo contrario, me gusta es porque como ellos ven la cantidad de gente que va, lo que promueven, lo que consiguen, pues es obvio que tienen esa finalidad de obviamente estar con los orichas. Súper. ¿Sí? Bueno, y ahora hablando en cuanto a los colores, hablabas muy puntualmente, los colores son importantísimos en la religión yoruba. ¿Qué colores se manejan? Y lo traigo a colación también por algo que sé que de pronto le va a gustar a Leonardo, o que le gusta leer e informarse y todo. Para los alquimistas de la vieja y antigua escuela, y obviamente reconocidos como Nicolás Flamel y similares, hay unos colores primordiales dentro de la alquimia o el significado de la transformación de los metales en oro. ¿Cuáles son esos colores y cuáles son los significados dentro de la religión yoruba? Los colores representan y como se sabe tienen una fuerza. Esa fuerza, vamos a poner un ejemplo facilísimo. Resulta que el rojo pone a las personas, se dice, de mal genio o bélicas o alguna cosa así. El azul les da tranquilidad, el blanco les da mucha calma, el amarillo exalta, da felicidad. Igualmente por eso lo que le decía de que todos esos colores hacen referencia a cierto oricha. Los colores son, por decir un ejemplo, en el caso de Ochun es el amarillo, en el caso de Changó es el rojo, en el caso de Obatala es el blanco, en el caso de Oya es el morado, y todo tiene una fuerza, acción, tiene una representación, ¿cómo se llama? Como dinámica con la persona que viene a ser parte, dinámica con el oricha que viene a ser parte de sus cualidades, ¿sí? Entonces es por eso que los colores son fundamentales, pero fundamentales en la parte representativa más bien, ¿no? A eso. Bueno, y digamos en los trabajos, porque sé que, digamos, ustedes como tal también realizan los trabajos, la limpieza, las armonizaciones.
¿En esa religión se cobra por esos determinados trabajos? Sí, claro que se cobra. Es, como le estaba diciendo, obviamente esto es una labor netamente, ¿cómo se llama? Profesional, o sea, es un trabajo, es un... ¿Cómo lo pudiera decir? No, así está muy bien dicho, profesional. Sí, o sea, es un exacto. trabajo. Y uno como profesional no cobra, van a que sea gratis. Exacto, cobra Sí, por... Y sí, obviamente los casos de consagraciones son costosas. Las realizaciones de diferente tipo de... Todo tiene un valor. Y es que es más, eso lo fundamenta Sor Humila. Hay uno de Ifá que dice, que se llama Ochemeyo, y dice que todo el que haga sonar el ecuele debe cobrar. O sea, no se hace nada gratis. Segundo, hay una gran experiencia de Orúmila en donde dice que en la antigüedad los babalaos no cobraban, sino hacían las cosas gratis. Entonces iban y le llevaban por ahí si al caso algo. Y dice Orúmila de que entonces la gente se iba, enriquecía. Dice, en muchas veces hasta se enriquecía y se olvidaban de quién les había hecho ese favor. Entonces dijo Orúmila, de hoy en adelante, esto no puede seguir siendo así. De hoy en adelante el babalao cobrará bien por lo que haga, porque es lo que le quedará en agradecimiento a su intermediación espiritual. Entonces ahí es un mandato de Orúmila, el cobrar bien, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Porque lo que Orúmila conoce también como regla es la ingratitud de la persona. Entonces, si yo voy a atender a una persona en donde le puedo resolver su situación, lo digo con respeto, por 2 pesos, entonces yo me voy a sentir utilizado. Y la persona simplemente va. A mí me ha llegado muchos casos en donde no, pues que yo antes gastaba mucha plata, yo me la pasaba eso viajando y íbamos que no sé qué, y bueno, una cantidad. Entonces es donde, bueno, usted quiere volver a viajar, quiere volver a pasarla así, quiere encontrar eso, pues tiene que pagar por eso, de acuerdo al beneficio que... Es como el famosísimo pagamento para llegar allá. Claro, es por eso. Claro, que es que nada es gratis en este universo, ¿no? Exacto, y como lo estoy diciendo, pues es una labor profesional. Claro. Entonces, por decir un ejemplo también como para poder redondear ese tema respecto a lo que me está cobrando, toda acción espiritual tampoco es que sea una misma tarifa para todas las personas, o en la consulta, pues obviamente sí es, pero entonces es de acuerdo a la gravedad entre comillas, o lo que necesite la persona por realizar, ¿sí? Entonces, como es el caso que estoy diciendo, pues hay una parte en donde dice de que, mejor dicho, y lo quiero decir bien explícitamente, el diezmo no parte de la religión católica, eso era desde la antigüedad, sí, claro. Esto se daba, entonces tiene que ver con la religión yoruba. ¿Sí? Entonces ya después de que Orúmila impuso eso, de que el babalao debía cobrar bien por su intersección espiritual o intermediación espiritual, porque es lo que le viene a quedar como agradecimiento, pues entonces también lo dice Ifá, el que va a salvar con Ifá que se salve primero. Sí, claro, ¿no? Y es que esto realmente es porque antiguo. Las personas son desagradecidas. Claro que obtienen sí. un bien, pero al babalao le pueden fallar, pero a las deidades, a Orúmila, a los orichas, se la sacan. Muy bien, y seguimos también interactuando con ustedes, los oyentes, para este tema de esta noche, que es la religión yoruba. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo soy Auri, vivo en la ciudad de Cartagena de Indias, aquí en Colombia. Y me pregunté si la santería tiene que ver con los santos y en qué ciudades del país existe la iglesia. Esa es una buena pregunta, esa me gusta. Auri, buenas noches. Primero que todo, pues no tiene que ver con los santos católicos en absolutamente nada. Pum, esa es una. Segundo, que en cuáles ciudades, pues yo creo que prácticamente me atrevo a decir que en todas las ciudades de Colombia deben haber practicantes, o por lo menos seguidores. Los practicantes, yo considero que hay una diferencia entre el practicante que sea sacerdote al seguidor, porque pueden haber, yo he atendido en mi caso muchos santeros, he atendido babalaos, porque no tienen la experiencia ni tienen el conocimiento para atenderse en ellos mismos. Entonces ahí es donde yo digo de que el sacerdote ya se conforma o se compone de cuando puede llevar a ser pro a alguien, ¿sí me entiende? A poder dar un consejo, a poder resolverle situaciones, a poder transmitir bien la palabra de Orúmila, a poder llegar a realmente influir de manera positiva sobre la vida de la persona. Entonces ahí sí ya es pues lo que se conoce como el sacerdocio de Ifá, ¿ok? Y a seguidores, pues, como te digo, pueden haber muchos. Iglesia, eso no existe. No hay un sitio donde las personas deban ir
donde entonces nos vemos un domingo o que el jueves por las noches nos reunimos para tal y tal cosa. Eso es una mentira, no puede ser así. Las consultas son absolutamente personales, empezando que en mi caso, si se va a consultar una persona con su esposa, así lleven 30 años de casados, entra el que se va a consultar, porque son diferentes astrales. Por más de que se la pasen en todo momento, tienen diferente vida, diferentes pensamientos, que los pensamientos se los revela a la persona para que sepa que sí está hablando con él. Orúmila le revela la verdad, la pensamiento, hasta las cosas íntimas se las revela. Entonces no es bien de que una persona entre con nadie a ninguna consulta. Entra la persona. Entonces no existe la iglesia como tal, porque voy a poner un ejemplo sin ánimo de ninguna ofensa. Una persona o muchas personas se pueden congregar en una iglesia, ya sea cristiana o sea católica, y el cura por allá esté hablando del pastor del hijo pródigo, y su problema resulta que es económico, o tiene un daño espiritual, o tiene cosas, pues simplemente lo que hizo fue estarse allá un rato, no resuelve absolutamente nada, y se les va el tiempo en eso, y los años y la vida. Entonces esas personas pues simplemente no van a obtener ese iré del cual estamos hablando, que son las cosas que Orúmila orienta sobre la vida de una persona. ¿Okay? Y hablando de eso de interpretación, yo también en algún momento escuché que creo que es hacia final de año, el oráculo de Ifá revela una letra del alfabeto o algo así. No, eso se llama la letra del año, pero esa no es una letra del alfabeto, sino es una letra que yo, por lo menos en mi caso personal, vuelvo y le digo, he estado en Cuba sacando la letra del año, pero hay una cosa en donde yo encuentro de que ahora hay letra del año de Cuba, hay letra del año de México, hay letra del año de Venezuela, hay letra del año de Miami, hay letra de donde quiera, de Panamá. Entonces yo la verdad no me atengo a ninguna letra del año, sino a la que Orúmila me indique a mí, porque a mí me interesa lo que a mí me pueda pasar. ¿Y qué es eso de la familia, letra del año? Un signo por el cual regir y hacer unos rituales para ese año, para que las cosas estén bien consolidadas, ¿sí? Para que haya como un buen iré, ¿sí? Generalizado, más no absolutamente preciso y personal. ¿Sí? Ok. Hay unos elementos que también he ido conociendo, que son con los que se trabajan los rituales, me parecen algo muy bonito, muy coloridos, me hacen ver a veces una similitud con la cultura mexicana, porque tiene muchos colores, muchos visos de colores, el azul aguamarina, el blanco, el rosado, el rojo. ¿Qué elementos se utilizan en los rituales yoruba? O sea, aparte, pues, obviamente, los tambores, hay unos elementos que se utilizan también como para purificar las herramientas. Por decir un ejemplo, usted está hablando es en el caso de las preparaciones que hay. Primero que todo, los rituales parten de, como le estaba diciendo al principio, dar conocimiento a los espíritus, en donde se hacen rituales dirigidos a los espíritus. Okay. Hay omiero, que es la preparación de con ciertas plantas para purificar tanto la sotá como a las personas. Esa purificación lo que hace, y hacía relevancia respecto al diluvio universal, lo quiere llevar al universo de la persona. Uh-huh. Cuando nace este Odun de Ifá, está hablando de que aquí fue donde Dios mandó el diluvio universal para purificar la tierra. Igual se hace con los omieros para la persona, porque se purifica. Entonces la sotá, los collares, por eso es lo que le decía la gran diferencia entre realizar una artesanía o tener un ereque. Claro, totalmente. Bueno, tenemos también más y más preguntas. Qué chévere, este tema ha dado mucho de qué hablar, y así son precisamente los temas que se trabajan aquí en el Cartel Paranormal, en el universo del misterio. Y bueno, vamos con otro oyente. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido el tema de esta noche? Bien, gracias, pues para felicitarlo, súper interesante, y a la vez pues educativo, ¿no? Claro que sí. Mucha gente que desconocemos en cuanto al tema. Claro, no solo el misterio es para asustar, sino también para aprender de él. Y claro. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para Leonardo? Sí, pues no sé si serían dos, pero pues el orden es el siguiente, pues ¿qué concepto tiene él sobre los medium? Sí. En el caso de nosotros tuvimos muchas experiencias. ¿En qué sentido? Era una medium que era amiga de mi mamá, pero ella hacía muchas limpiezas aquí en la casa. Sí. Nosotros a la vez queremos saber si esas limpiezas que ella hacía, pues con todas esas sesiones espiritistas que hacía, si eso deja residuos
Francisco, malos, ya por entendí así su pregunta. Espere, le resuelvo esa pregunta. Primero que todo, cuando en cualquier cosa que se hace respecto de limpieza a la religión yoruba, en lo que tiene que ver con Ifá, es preguntada a una deidad. Y usted me está hablando de... ¿Usted escuchó el programa desde el inicio, en donde se hablaba de los espiritismo y de... No, bueno, entonces... Ok, bueno, listo. Lo que pasa es de que hay un de Ifá en donde dice que aquí es donde nace la virtud de que bajen espiritualidades a hablar en las cabezas de las personas. Pueden haber personas que sí tengan esa capacidad espiritual, pero dice que no, Orúmila, que muchas veces no son reales, no son constantes. No estoy hablando del caso específico que usted me está refiriendo porque no conozco ni su caso, ni quién haría las limpiezas, ni quién era la espiritista, pero entonces por lo menos es algo que se hace de manera empírica y que sale de la cabeza, de la idea de una persona, no preguntado a una deidad. En el caso de la religión yoruba, en mi caso, como Babalao, lo que se le pregunta es a una deidad qué se debe hacer, no porque a mí se me ocurra, sino porque se le pregunta a la deidad y la deidad confirma qué se debe hacer. Entonces ahí por eso es que es tan contundente y tiene esa validez espiritual y surge ese efecto. ¿Ok, Francisco? Sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Pues que en ese orden de ideas, que pues si quedan esos residuos malos ahí en la casa. Pues probablemente lo que yo digo es de que muchas veces se ponen a hacer acciones espirituales que no saben a quién están invocando o quién las está recibiendo. Entonces es donde la persona o la casa o el recinto o el negocio puede quedar impregnado de malas energías, de malas espiritualidades, porque nunca supieron con quién se estaban haciendo. Ok, ¿y ustedes hacen ese tipo de limpieza? Sí, claro que sí. Puede visitar mi página www.babalaosanteriabogotá.com y allí está la información. Bueno, al oyente, pues muchísimas gracias por participar y ya finalizando este programa que prácticamente se fue volando. Leonardo, pues no nos queda más que darte las gracias, de verdad, por haber venido, por haber aceptado la invitación, por habernos dado una parte de tu conocimiento. Y bueno, conclusión y quien se quiera comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, para consultar conmigo, pues es sencillo. Primero que todo, pues para que tengan un punto de referencia, tengo estos links o puntos de web. Primero que todo es mi página www.babalaosanteriabogotá.com o www.santeriabogotá.com, ¿sí? En Facebook está Babalao Santería Bogotá. Allí me pueden contactar, allí están los teléfonos, mi número es 311-534-7440 o 313-219-0606. Atiendo únicamente con citas previas. Y bueno, pues con el mayor de los gustos, con la mayor disposición, agradeciéndoles a ustedes, a toda la audiencia, a todas las personas que tuvieron ese tiempo para poder estar atentos a mi palabra, a la palabra de Orúmila. Muchísimas gracias a Edwin, muchísimas gracias a Carlos. Les doy gracias por mostrar una forma en donde se puede dar una verdad. No me gustan los circos, no me gustan los payasos, me gustan son las cosas que son absolutamente concretas y reales, serias. Entonces veo que este es un momento, es un espacio totalmente respetuoso, donde se pudieron aclarar muchísimas cosas y donde con la mayor disposición estoy para poder darles información, para poder atenderlos, para poder tener ese vínculo tanto espiritual como personal, para poder siempre estar en bendición, ¿ok? Don Leonardo, repítanos por favor la página, el sitio web. www.santeriabogotá.com. Es fácil, eso no se olvida. santeriabogotá.com. Muy bien, muchísimas gracias a Leonardo, a Edwin Robles, gracias hombre, gracias Brujo Loco. No, muchísimas gracias Carlitos, y también los que se quieran comunicar conmigo ya lo saben, a través del 301-675-0222, 301-675-0222. Mañana 6 a.m. Mañanero de la Mega, vamos a estar con el Mañanero Nacional de 7 de la mañana a 9, con el partido de la Selección Colombia. Yo soy Carlos Mira, muchísimas gracias oyentes, amigos, por acompañarnos. Los dejamos con una nota de Esteban. Del Esteban nos escribió, Esteban. Sí señor, Cruz, escribiente. Esteban Cruz, que nos habla de vudú. De vudú, escuchemos.
Hay un continente que está lleno de objetos sagrados. Hay un continente donde dicen que llevaron el arca de la alianza, donde estaban las tablillas que le entregó Dios a Moisés y que él partió y que se guardaron en el arca, esa arca llamada perdida. Hay un continente en donde hay una montaña llamada el Kilimanjaro, poblada por gran cantidad de gorilas a su alrededor, seres muy parecidos a nosotros, gigantescos, que están allí hasta ahora, caminando sobre los bosques de niebla. Un continente donde hay leones, jirafas, rinocerontes y elefantes en extensas sabanas, asediados por cazadores y casi ahora extintos. Un continente donde el Islam vive en el norte, donde está Al Qaeda o Boko Haram, donde también hay las grandes mezquitas, los antiguos idrises. También un continente donde enigmáticamente siguen viviendo algunas de las tradiciones más antiguas de la humanidad, la hechicería, la magia negra, también el animismo, la creencia de que los seres, las cosas y los objetos tienen espíritu y que ese espíritu se puede manipular a través de una serie de rituales, a través de la invocación, a través de la manipulación del plano astral, del mundo espiritual, de la otra realidad. Un lugar donde todavía los antiguos hechiceros siguen haciendo grandes cantos en liturgias conectadas con la Madre Tierra, liturgias que suenan así.